en estos indicadores donde he dicho la palabra súper importante, es porque son indicadores que ahora, desde el punto de vista matemático y numérico, van a ver qué importancia tiene su valor en el organismo y qué importancia tiene el cálculo de estos indicadores de salud que nosotros vamos a tocar en la tarde de hoy. El principal indicador que nos habla este test es del equilibrio omega 6 omega 3. O sea, estamos hablando de la relación que existe entre el omega 6 y el omega 3. Y ojo, cuando le estamos hablando del ácido araquidónico, ¿verdad? Omega 6, porque precisamente se define desde el punto de vista de nutrición el desequilibrio como la relación que existe entre el ácido araquidónico omega 6 y el ácido y el ácido ecosa epantenoico como la molécula del omega 3. Si vamos a los valores referidos de este caso, pues el valor de ácido araquidónico lo teníamos en 14 y el valor del EPA lo teníamos en 0,16. Estos valores desde el punto de vista matemático se realiza una relación entre ellos y hay una aproximación en el orden matemático donde se le da un valor de 0 a 100. Si nosotros dividimos 14 entre 0,16 nos da 87,5. 87,5, como la segunda cifra es 5, o si pasara de 5, pues entonces la relación es 88. Y de estos dos valores es donde sale este desequilibrio. O sea, estamos viendo ya de que en dependencia de nuestro valor de ácido araquidónico, estamos hablando de que de independencia de nuestro EPA, que es un isómero del omega 3, pues sale esta relación que acuérdense que hemos tocado ya que lo ideal sería una relación de 3 a 1, ¿verdad? Nuestro ADN está programado para que fuera 1 a 1, pero lo óptimo es 3 a 1. Y aquí estamos ofreciendo una cifra de 88 a 1. ¿Qué importancia tiene esto en el cálculo del T? Bueno, en primer lugar, esto nos está diciendo que hay un ácido araquidónico alto y que hay un valor de EPA, que es uno de los ácidos grasos que contempla el omega 3 muy bajo. Esto, por supuesto, provoca un desequilibrio entre el omega 6 y omega 3, provocando una acidez, una mayor acidez, cuando va a funcionar a partir de acidosis celular y las van a estar alteradas. Y después vamos a tocar en esencia esto teórico, cómo se lleva a la práctica, o sea, cómo lo podemos ver en un orden más práctico. Tenemos otro valor de verdad, otro indicador que se llama valor de protección. En el valor de protección yo quise aquí tocar el ratio de omega 6, que no es el valor de protección, pero que es otro indicador importante, que precisamente es la DGLA, es el ácido dioma gamma linoleico. O sea, es la suma de este ácido con el ácido araquidónico por 100 dividido entre la suma de el dioma gamma linoleico con el ácido araquidónico más EPA, más DPA y más DHA, que constituyen las moléculas del omega 3. Esto en el orden numérico nos da, resolvemos primero siguiendo las reglas de la matemática, resolvemos primero lo que está en el paréntesis y el DGLA más el ácido araquidónico nos está dando este valor 2,20 por 14 y esto es igual a 16,20 y quitamos este paréntesis ya. Lo dejamos igualito, ponemos el signo de por
dejamos el 100, dejamos el entre y resolvemos este otro paréntesis. Que este otro paréntesis sería 220 más 14 más 0,16 más 0,78 más 3,06, que estos datos los obtenemos de los resultados que nos dio Cincino en la tabla que les puse, y esto nos da una ecuación de 16,20 por 100 entre 20,2. El valor es 80,198. El valor de este indicador de ratio de omega 6 debe ser el valor esperado, debe ser mayor de 90. Y aquí nos está dando 80. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Bueno, pues esto nos está queriendo decir que la cantidad de ácido araquidónico, que es un indicador de omega 6 que tenemos, está alto, pero sin embargo las demás moléculas que conforman el omega 6 y el omega 3, al estar tan bajo, pues nos está dando un índice alejado del equilibrio. Y vamos ya directamente al valor de protección, ¿verdad? Y el valor de protección, que debería estar cerca de 100, pues aquí tenemos que no es más que la suma del EPA más el DHA, que son las moléculas, son ácidos que componen el omega 3, que es 0,16 más 3,06, nos da 3,22, en aproximación 3,2, y esto se divide entre 3 para calcular el valor de protección, y cuando lo dividimos entre 3 nos damos cuenta de que nos da 0,01, y por valor de aproximación tenemos un valor de protección en 0, como nos muestra el resultado Cincino, y como nosotros estamos demostrando que este cálculo nos lleva exactamente al valor que nos da Cincino, a 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto a manera de avance, porque más adentrado en esta conversación lo vamos a tocar. Este valor de protección nos quiere decir que cuando nosotros gastamos cualquier antioxidante que está en nuestra membrana para cualquier ataque, nos quedamos sin protección para un anteriores, que si nosotros no tenemos una base antioxidante importante, cuando nosotros luchamos con un radical derivado del oxígeno, vamos a hablar un superóxido, y lo vencemos y nos quedamos en un valor de protección X, el 0, el otro radical libre nos va a dañar la cero. Porque no tenemos de dónde sacar, tenemos un valor 0 de protección. No tenemos en esa pared que une el medio interno con el medio externo nada que nos defienda en el orden de lo que estamos hablando. Tenemos entonces ahora un índice omega 3 que no es más que la suma, ¿verdad?, del EPA más el DHA, que son dos, el eicosapentaenoico con el docosa hexapentaenoico. O sea, dos moléculas derivadas del omega 3, y esto nos da un 3,2. Por supuesto, es totalmente insuficiente el índice de omega 3 y sale de esta suma, como mismo nos está dando aquí el resultado Cincino. Tenemos la fuerza mental, que es otro indicador que nos ayuda, todos estos ácidos que nos ha calculado Cincino en su test, que no es más que la relación que existe entre el omega 6, dígase ácido araquidónico específico, y el omega 3, EPA, sería el ácido eicosapentaenoico, y el DHA, el ácido hexaenoico. Cuando nosotros hacemos el cálculo matemático, ¿verdad?, de 14, que es la cifra del omega, dividido, del ácido araquidónico, dividido entre 0,6 más 3 más 3,06, que nos daría 3,02, ¿verdad? La ecuación sería 14 entre 3,02, que nos da 4,375. 7 pasa de 5, por lo tanto aquí se le suma 1, y es 4,4 a 1 la relación,
como los está dando aquí sin sí. Totalmente insuficiente, totalmente insuficiente. Y si revisamos conferencias que hemos dado sobre las funciones de estos ácidos, hay un ácido derivado del omega 3 que es el EPA, que forma parte de las membranas nerviosas de la neurona. Por lo tanto, si nosotros tenemos un déficit en este ácido, vamos a tener un déficit, ¿verdad? En la funcionabilidad de todo lo que serían los neurotransmisores, vamos a tener un déficit en la funcionabilidad de la barrera de nuestra neurona con respecto a los ataques de radicales libres y por lo tanto vamos a tener una fuerza mental insuficiente, lo que nos quiere decir que ¿cómo se este test? Una persona que tenga este test, con esta insuficiencia mental, en la fuerza mental, se expone, por ejemplo, a una hipoglicemia, donde por X causa, no tiene que ser por nada referente a esto, donde en la hipoglicemia va a haber un estrés de la neurona. Pero como esta neurona, desde el punto de vista bioquímico, tiene poca fuerza porque tiene poca EPA y esa EPA está dando que bioquímicamente esa neurona no funcione bien su relación con la producción de neurotransmisores, con transmitir el estímulo y con todas las funciones que tiene nuestra neurona. Por lo tanto, esta persona que padece de esta hipoglicemia por cualquier evento con esta fuerza mental va a tener más posibilidad de tener un daño cerebral que una persona que tenga una fuerza mental amplia y se exponga a una hipoglicemia. Lo que les quiero decir con esto es que mientras bioquímicamente nosotros tengamos nuestro medio interno más fortalecido, si nosotros nos podemos enfrentar ante cosas normales de la vida, porque a cualquiera se le olvida comer, cualquiera tiene una reunión que se alarga y no puede comer y se puede poner una hipoglicemia, y entonces está el que se expone a la hipoglicemia y tiene indicadores como este y otros potentes en su organismo y la resiste, y está el que se expone a esto y no lo puede resistir porque bioquímicamente ya trae un arsenal que está insuficiente. Tenemos la fluidez de la membrana celular, que sería otro indicador de salud que nos mide Cincino, y aquí tenemos la importancia que tienen las grasas saturadas y la importancia de tenerlas bajas, porque dice que es la relación entre ácidos grasos saturados y ácidos grasos esenciales del omega 3, como es el EPA y el DHA. Perdón. Entonces, si tenemos un ácido palmítico en 2620 y tenemos que es la relación de estos ácidos con el EPA y el DHA, y tenemos un EPA y un DHA en 0,16 y 3,06, ¿verdad? Que cuando lo sumamos es 3,2 y dividimos 2620 entre 3,2 nos da 8,18. Si tenemos un ácido estearático en 13,90, que lo enfrentamos a una división entre esta suma que nos da 3,02, nos da evidentemente 4,34. Y cuando sumamos 8,18 más 4,34 nos da 12,52. Esta cifra no pasa el 5 ni llega, por lo tanto la relación es 12,5 a 1, como mismo nos lo está dando Cincino. Por lo tanto, tenemos otro cálculo manual para ver en grandes partes de nuestro organismo cómo está nuestro equilibrio, o sea, cómo se ve nuestro equilibrio a nivel de la célula. Esto tiene evidentemente, fíjense que todos los valores que nos da Cincino los da de la sangre
en el test recogido de mancha seca, ¿verdad? Que nosotros enviamos a Orlo. Por lo tanto, como todos estos valores están en nuestra sangre, el gasto cardíaco, que es aproximadamente en el sujeto normal 5 litros por minuto, quiere decir que nuestra sangre pasa por cada membrana, por cada célula y tejido, 5 litros en cada minuto. Quiere decir que los valores que nosotros tengamos en nuestra sangre son los valores que nosotros vamos a tener en la pared que divide la membrana celular, que sería la puerta entre el medio externo, que sería la sangre, ¿verdad? Y el medio interno, que sería el citoplasma de la célula en cuestión y de la membrana celular en cuestión. Al tener una fluidez de membrana celular insuficiente, esto nos está diciendo que los parámetros fisiológicos en los cuales nuestra célula va a funcionar bien, que va a funcionar con un potencial de membrana en reposo adecuado, que va a funcionar con una bomba de sodio y potasio en valores adecuados, pues esta rigidez nos está diciendo que nuestra membrana está sobre grasas polisaturadas, ¿verdad? Donde el omega 3, en este caso el DHA más importante, aunque el EPA es importante, como quiera que lo ponga, está insuficiente, está bajo, pues nuestra membrana va a estar rígida. ¿Qué quiere decir? Es que nuestra voz consigo que sea más propensa esa membrana celular a ser atacada por un radical libre, y al ser atacada por un radical libre, pues va a sufrir la muerte o la apoptosis celular. Entonces, todo esto no quiere decir que ocurra, esto es potencialmente, o sea, esta es la realidad de nuestros indicadores, y con esto es que vamos a luchar. O sea, esto se pondría de manifiesto al enfrentarnos a una enfermedad aguda, al enfrentarnos al ejercicio físico, al enfrentarnos a una fiebre, al enfrentarnos a cualquier cosa que necesite un movimiento fisiológico para mantener la homeostasis en nuestro organismo, pues nuestro organismo va a estar así. Que según lo que dice este test, está insuficiente y está altamente en un desequilibrio total entre omega 6 y omega 3, y con parámetros a nivel celulares para pensar, para ponernos a pensar. Tenemos el índice de ácido araquidónico, que el índice de ácido araquidónico no lo calculamos nosotros, no lo podemos reproducir porque, o sea, muestra el valor del ácido araquidónico medido, ¿verdad? eh, del omega 6 como porcentaje total de los ácidos grasos medidos. De manera global, cuando medimos en una X cantidad de sangre o un volumen de sangre, la cantidad de ácidos grasos que tenemos, pues sin sino con una cromatografía gaseosa, pues nos mide qué cantidad de ácido araquidónico tenemos, ¿verdad? Y esa cantidad de ácido araquidónico que tenemos dice que un buen promedio sería entre 6,5 y 9,5. El promedio, nuestro valor medido es 14. O sea, el omega 6 es bien alto, pero dentro del omega 6 estamos midiendo el ácido araquidónico. O sea, tenemos un omega 6 alto, ácido araquidónico. O sea, al tener un valor, todas las cuentas de todos los indicadores que vamos a calcular, y como temáticamente también el valor bajo de EPA y de DHA, cómo nos afectó todos los cálculos, porque estas tres moléculas están en todos los cálculos de estos indicadores de, de nuestra salud celular o de nuestra bioquímica. Hasta aquí ya el
cálculo de estos valores, de lo que yo le quería explicar, con el cálculo de los valores en específico, y hablando un poco de estos temas, hablando un poco de estos temas, si algún profesional conocedor de la salud, médico, enfermera, laboratorista, va a entender mejor lo que yo voy a explicar ahora. En la cadena, cuando nosotros estudiamos medicina, en la cadena de producción de la enfermedad, en la cadena de producción de la enfermedad, nosotros tenemos un horizonte de agua con un iceberg, que sería una molécula de hielo sacando su cabeza, y y por debajo del iceberg tenemos lo que llamamos las formas subclínicas o las manifestaciones subclínicas de la enfermedad, donde cualquier enfermedad puede estar presente sin formar síntomas, y esto nos estamos refiriendo a la implicación de la enfermedad en el orden bioquímico. ¿Con esto qué quiero decir? Que nosotros lo que tenemos en la cabeza por fuera del iceberg es lo que nosotros sentimos y los síntomas que nosotros podemos decir. Pero Cincino, a través de este test, nos da lo que existe bajo el agua. Eso subclínico, eso que nos está dando, eso que no nos está dando síntomas, que nosotros podemos ir a una fiesta y bailar, podemos tener 18 años, podemos tener 20, podemos tener 30, no nos sentimos nada por el momento, pero sin embargo, subclínicamente, mira cómo nosotros tenemos nuestra membrana, cómo nosotros tenemos nuestra pared celular, cómo nosotros tenemos nuestro omega 6 y nuestro omega 3 dentro del organismo, y esto dando vuelta en este desequilibrio, únicamente habría que tocar la tecla de algo que nos sacara de nuestro estado de equilibrio para que pasara de etapa submarina o subclínica a etapa clínica, y se manifestaría este desequilibrio en una mala respuesta ante una fiebre, en una mala respuesta ante una enfermedad crónica, en una mala respuesta ante una enfermedad aguda. O sea, como teniendo esta parte que está bajo el agua, en condiciones de equilibrio, en condiciones de protección, de fuerza mental, en condiciones de fluidez de membranas adecuadas, pues nosotros nos podemos enfrentar a cualquier cosa que potencialmente y bioquímicamente nuestro organismo va a responder de una manera adecuada, quitándonos del camino complicaciones. Hasta aquí este pequeño encuentro con este cálculo, y bueno, que necesite otra explicación más puntual, pues estamos abiertos al diálogo. Muchísimas gracias, doctor Balmaña. Sí, de hecho tenemos, si quieren, 15 minutos para hacer preguntas. Aquí tenemos a Ángeles, que te tiene una pregunta. Le voy a dejar paso un segundo. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro, por la explicación. Llegué tarde porque tenía una presentación, pero me lo quiero ver grabado porque me interesaba muchísimo tu explicación sobre el test. Creo que nos va a servir a todos. Y tengo una pregunta concreta que quiero hacerte en plan médico. Es un caso de una nena que tiene anemia falciforme. Esto es una enfermedad bastante grave que yo desconocía, que me he informado pues, por el tema de que es una persona conocida a mí. Y sin embargo, buscando en internet, he visto que una de las cosas que favorece, no se cura, pero ayuda a la calidad de vida, que es flores, es el omega 3. Entonces, quiero que me lo confirmes para poderle dar a esta criatura el balance y pues que esté un poquito mejor. Tiene 6 añitos. ¿Cómo no? Mira, con respecto a la anemia falciforme, que para el resto de la sala que no domine este tema, estamos hablando de una anemia hemolítica, ¿verdad? Una anemia por hemólisis de los vasos sanguíneos, y la palabra falciforme la obtiene porque los hematíes
que es donde está, que es la célula de la sangre que transporta la hemoglobina, o sea, que transporta la hemoglobina y que transporta, por lo tanto, al transportar la hemoglobina, transporta el oxígeno, forma, estos hematíes forman, pues, tienen una forma como de granos, ¿verdad? Como de granos de maíz, como de granos de frijol, y entonces a partir de ahí los clásicos de la medicina, hace muchos siglos atrás, cuando la describieron, cuando hacían un froti o lo que se conoce en medicina como una lámina periférica, ¿verdad? Veíamos que los valores de hemoglobina estaban bajas, que los valores de bilirrubina estaban elevados, sobre todo la bilirrubina directa o no conjugada, y veíamos que los hematíes tenían esta forma. Y entonces, al tener esa forma, pues se aglutinan e inclusive pueden formar localmente obstrucciones para que la sangre no llegue y provocar muerte de esos tejidos. Estamos hablando de que puede haber muerte hepática, que puede haber muerte de un pie, que puede haber este tipo de cosas. Es una anemia severa, ¿verdad? Es una anemia microcítica desde el punto de vista histológico. Estamos hablando de una anemia microcítica porque al final hay disminución del hierro, pero desde el punto de vista hay neumocitosis, porque hay formación de muchos hematíes tratando el organismo, la médula, tratando de que salgan hematíes para poder suplementar esto, lo saca de manera inmadura a la circulación periférica. Y entonces hay estos hematíes con esta forma alterada, pero hay hematíes muy grandes o megalohematíes que forman parte de la rapidez con que el organismo está diciendo, oye, hay hematíes más formados, hay hematíes que me están mandando hemoglobina, hay hematíes que no son útiles y la membrana y el mismo cuerpo dice, bueno, pues no hay tiempo de madurarlo, vamos a sacarlo a la guerra antes de tiempo. Todo este arsenal histológico de este tipo de anemia, que no es una anemia común, es una anemia que tiene estas características, por supuesto que sería de gran ayuda, ¿verdad? Un antioxidante, un omega 3. ¿Por qué? Porque el omega 3 daría esa fortaleza que tiene que tener la membrana, daría todos estos indicadores. Pero como mismo parto de un conocimiento médico y respetando a nuestros colegas, yo te digo que sí, pero siempre, siempre buscando la venia del médico especialista que la trata. Porque este es un conocimiento global, pero hay que tener el conocimiento de la bilirrubina de ese niño y la evolución que ha tenido. Hay que tener el conocimiento de otros medicamentos que está tomando este niño, porque esta anemia tiene formas de tratarla con X medicamentos que pueden influir en esto. Hay que tener inclusive el valor de la transferrina, del hierro sérico, de toda una serie de indicadores. En esta anemia es súper importante el conteo de reticulocitos, o sea, hay que saber que son los heraldos de la curación, hay que saber qué conteo de reticulocitos tiene este niño. Y estos datos, en el sano no habría problema, pero en el enfermo, como yo no los domino, no puedo dar un criterio absoluto. Lo que sí te puedo decir que que le va a valer. Ahora, le va a valer llevándole esto a su hematólogo, porque esto lo trata un hematólogo, llevándole esto a su hematólogo, este hematólogo va a encontrar esto como un apoyo bestial a esta patología y este hematólogo lo que va es, como tiene el récord, ¿verdad? De este niño, pues va a leer el récord de este niño, va a leer todos los valores que tiene, va a tener una información de todo lo que toma y entonces le va a poner la dosis y en el momento exacto del medicamento a este bebé, pero yo sí creo que le va a hacer de gran ayuda. Vale, aquí hay otra pregunta que hace Antonio Vizcaíno, que dice que tiene un amigo que tiene una polineuropatía periférica. ¿Qué tratamiento le iría bien de Neuropatía choque? no es más
que es una inflamación de los nervios periféricos por un déficit vitamínico, sobre todo de las del complejo B, ya que la B12 y en intercambio con B6 y con B3 van a ser parte integrante de la recuperación y formación de la vaina de mielina, que es una vaina, para que entiendan, que es útiles, los hace funcionales, los hace provechosos. En las polineuropatías, de acuerdo a la causa que sea, da lo mismo la causa que sea, hay un déficit en la vitamina B12, que puede ser por déficit en su absorción, que puede ser porque la gasta demasiado, porque tiene una enfermedad secundaria, como quiera que sea, hay un déficit de la B12, este déficit de la B12 va a impactar, va a estar afectada y va a estar dando todos los síntomas de la polineuropatía, que son hormigueo, calambre, dolores en los miembros inferiores, sensaciones de bulto, todo lo que da las polineuropatías. Por lo tanto, desde el punto de vista de nosotros, el complejo que tenemos con más de 27 vitaminas, incluyendo las complejos B, le sería vital. O sea, siempre que tengamos un compuesto donde tenga complejo B, con todo lo demás, estamos apuntando seriamente a contribuir con el mejoramiento de una polineuropatía. ¿Hasta qué punto puede ayudar a un paciente de Parkinson? Bueno, el Parkinson es una enfermedad degenerativa de los ganglios basales del cerebro. El cerebro tiene ganglios basales que forman parte de los relevos de la neurona en la llevada y la traída de los estímulos hacia corteza del cuerpo y del cuerpo hacia corteza, pues hay varios puntos de relevo y uno de ellos son los ganglios basales. Precisamente un desequilibrio en estos ganglios basales, hay un desequilibrio de la dopamina, hay un desequilibrio de los neurotransmisores, pues yo creo y estoy seguro que el compuesto con EPA le va a ser sumamente importante, porque estamos hablando que el EPA, el DHA, son componentes del omega 3 que participan en el equilibrio de la neurona y van a participar en darle equilibrio a la transmisión de la señal, a la memoria. Por lo tanto, todos nuestros productos que contengan EPA, ¿verdad? Pues va a ser una ayuda para este Parkinson. Con la salvedad de que el Parkinson es una enfermedad degenerativa incurable, que no la va a curar esto, pero la va a mejorar. Va a tener índices de mejoría. Inclusive yo quiero hacer una parte yo quiero hacer una parte en esta pregunta, que me parece sumamente interesante. Nuestros pacientes de Parkinson consumen un tipo de medicación que en el 90% es una mezcla de levodopa con carbidopa. Son medicamentos dopaminérgicos que participan en este equilibrio, ¿verdad? En este equilibrio porque Parkinson, a manera muy resumida, al haber un daño en los ganglios basales, al haber un trastorno degenerativo en estos ganglios basales que no se conoce la causa, hay un desequilibrio en este transmisor de la dopamina, y estamos hablando de que los síntomas más frecuentes de Parkinson son la piel engrosada, la marcha en bloque, el temblor en cuentamoneda. Estamos hablando de que los pacientes inclusive tienen una cara sardónica porque tienen una rigidez violenta, y los medicamentos que ellos consumen con gran generalidad es la levodopa con la carbidopa. El, el, el usar precisamente productos sin sino que tengan EPA y que produzcan desde el punto de vista bioquímico una defensa para nuestra neurona y para el citoplasma de nuestra neurona, ¿cómo se puede revertir en los pacientes
con Parkinson. Una, que asimilen mejor el medicamento y que tengan que usar menos dosis cuando le enfrentan con un suplemento patológico. Vamos a dar elementos bioquímicos que nos van a ayudar a la defensa de ese circuito celular. Y en segundo lugar, al mejorar esto, nos va a provocar que la cantidad de levodopa, desde el punto de vista bioquímico, esta neurona, pues las funciones ya que están afectadas producto de Parkinson van a ser mejor corregidas. Mariano Solano, que coincide con una que hace también Laura, que es la misma, que dice, a ver, es que hay unas cuantas, ¿eh? No sé si dará tiempo a todo. Salen todos los índices en rojo, pero el ácido araquidónico sale óptimo. ¿Cómo se interpreta esto? Cuando todos los indicadores de Cincino, estos 6 que hemos visto, salen en rojo y el ácido araquidónico omega 6 sale óptimo, lo único que no, seguimos estando en riesgo. Lo único que nos quiere decir es que a la hora de revertir el equilibrio, solamente habría que elevar el omega 3. O sea, nosotros ante este test que acabamos de leer nos estamos enfrentando a dos cosas, que tenemos que bajar el ácido araquidónico que está alto y tenemos que subir el omega 3 EPA y DHA y que están bajos. Por lo tanto, para obtener el equilibrio en este test que nosotros acabamos de leer, tenemos dos intervenciones, bajar el ácido araquidónico, subir el omega 3. En el caso de la paciente que acaba de hablar ahora, pues tenemos nada más un objetivo, subir el omega 3 y mantener en óptimo el ácido araquidónico, que sería el omega 6. Eso vamos, que come sano, pero le falta comer pescado. Así mismo. En otras palabras. Bueno, voy a hacer una última, sé que hay muchas. Voy a intentar, a ver si se las paso aquí al doctor y las paso por los grupos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? A ver, que vea que sea diferente. Ay, Dios. Hay muchas, ¿eh? Que cómo puede ayudar el balance en la epilepsia y qué otros productos pueden ayudar a esa patología. Y, bueno, hay otras, pero Vamos a yo... hablar de la epilepsia sintéticamente. La epilepsia es una enfermedad que tiene muchos tipos de clasificaciones. Yo no voy a hacer largo esto, pero bueno, todos los que están en la sala, conocedores médicos o conocedores de la medicina, van a saber que en la epilepsia está el gran mal y el pequeño mal. Está la epilepsia eh, está la epilepsia jacksoniana y la epilepsia no jacksoniana. ¿Quién es Jackson y qué cosa es jacksoniana? Bueno, Jackson fue el que describió cómo un pequeño mal se puede secundariamente generalizar y hacerse generalizada. Y entonces la epilepsia jacksoniana no es aquella epilepsia típica con contracciones tónico-clónicas, pérdida del conocimiento, que se hace generalizada, que hay pérdida de los del esfínter, hay pérdida del control del esfínter, tanto urinario como fecal, y entonces después cae en un estado posgistal, de cansancio, de relajación, y eso es lo que se conoce como epilepsia jacksoniana. Y tenemos muchos tipos de epilepsia no jacksoniana, como pueden ser las crisis de ausencia, las epilepsias auditivas, donde hay centros neurológicos superiores que participan en la epilepsia, las epilepsias focales no generalizadas, donde no existe este cuadro tan dramático de la epilepsia focal secundariamente generalizada o epilepsia jacksoniana. Teniendo en cuenta esto de manera clínico muy general, porque de esto estuviéramos hablando 3 meses, precisamente el daño que ocurre en la epilepsia no es más que hay circuitos reverberantes de corriente, que hay zonas, ¿verdad? Hay zonas
en la corteza que se despolarizan, la corteza comienza a mandar a la periferia una serie de estímulos exagerados que terminan en la formación y la culminación de esta epilepsia. Por lo tanto, si el EPA, volvemos al EPA, si el EPA es una molécula de omega 3 que está en la neurona y que desde el punto de vista bioquímico nos puede generar una fuerza bioquímica a nivel de función del citoplasma de la neurona, pues tampoco nos va a curar la epilepsia, porque la epilepsia es otra enfermedad neurológica que no tiene cura, ¿verdad? Que existen factores de riesgo como pueden ser traumatismo a la hora de nacer, el uso de force, golpe, traumatismo en la cabeza, todo eso pueden ser factores de riesgo, pero al final la epilepsia no se conoce la causa como tal de por qué el circuito cerebral se dispara de esta manera, trayendo al traste una epilepsia que puede ser jacksoniana o no jacksoniana, generalizada o focalizada. Entonces, todo lo que nos va a ayudar, todo lo que nos contenga EPA, fíjate, todo lo que nos contenga omega 3, nos va a ayudar, porque qué puedo decirte? La señal comienza a darse en la epilepsia, comienza a transmitirse a la periferia y comienzan a gastarse todos los elementos que están en nuestro citoplasma de nuestra neurona. Y si el EPA es una de las cosas que nos permite revertir y volver a rellenar todo eso que hemos gastado para que la neurona funcione, pues va a ser, evidentemente, va a contribuir en algo y siempre va a ser positivo, ¿verdad? A los pacientes con epilepsia, sin dejar de saber que la epilepsia, si toma carbamazepina, si toma valproato de sodio, si toma lo que tome, lo tiene que seguir tomando porque la enfermedad como tal no la va a curar este suplemento, pero este suplemento, volvemos a la etapa, nos va a ayudar a que todo esto funcione de mejor manera. Pues muchísimas gracias a Dr. Palmaña por su tiempo, por prestarnos todos sus conocimientos, estamos todos encantados. Chicos, nos vemos, bueno, ahora tenemos una presentación del equipo y nos vemos mañana en la presentación nacional a las 10:30. Y recuerden que a las 9 de la noche mañana tenemos a unas personas que nos van a enseñar, que llevan mucho tiempo en el proyecto, en cómo hacer clientes, en cómo funciona todo esto, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias, buenísimas noches a todos, buenísimas, Que sirva para su muchas vida y para eh, igual transmitir salud y ayudar a mucha gente. eso es. Muchas gracias a todos.